Bueno, en los últimos años se ven más y más estudios con más y más número de casos, ¿no? Está permitiendo analizar fenómenos que no se analizaban antes, analizar mucho más periodo de tiempo, inclusive fenómenos mucho más inmediatos. Por ejemplo, el análisis de Twitter está permitiendo hacer estudios mucho más inmediatos. Antes era necesario que si ocurriera el evento, se hicieran los datos disponibles y después se analizaban. Y entonces ahorita con el Big Data muchos de estos datos se publican de forma inmediata y se pueden analizar. Entonces no solo ha cambiado un poco la naturaleza de los datos que se analizan, sino el tiempo en el que ocurre entre que ocurre un evento y se analizan los datos. Yo utilizo, la aplico en dos sentidos principales. Uno, porque hago análisis de contenidos y entonces intento coleccionar todos los documentos de texto de algún evento en particular. Por ejemplo, artículos de prensa que mencionan mi objeto de análisis como presupuesto o políticos o partidos políticos o comunicados de prensa de partidos políticos, tanto como pueda, ¿no? No limito el periodo de tiempo, sino a lo que haya disponible, ¿no? Documentos del Congreso, leyes, discursos, cualquier tipo de documentos utilizo. Y en algunos casos pues pueden ser en los miles, en otros casos pueden llegar a los millones de puntos de datos, ¿no? Y luego por el otro es que también trato de utilizar mucho encuestas de opinión para tener como puntos paralelos a mis datos de texto, ¿no? Entonces, si consideramos que tengo datos de texto en periodos de 10 años y tengo encuestas de 2.000, 5.000 personas en cada uno de los 12 meses de esos 10 años, pues ya se suman un poquito, suben los números de respuestas y entonces ahí también utilizo Big Data en los cientos de miles, tal vez 1 millón de participantes. Mi línea de investigación principal ahorita es todo lo que tiene que ver con comunicación política, cuáles son las causas de ciertas comunicaciones políticas, cuáles son las consecuencias de ciertas comunicaciones políticas, tanto para, digamos, los actores políticos como para los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, entender cómo ciertas variables afectan la política comunicacional de los actores políticos, pero también cómo la política comunicacional de los actores políticos afecta al ciudadano, ¿no? Entonces, tratando de cerrar el círculo, de entender el efecto de la comunicación política. Bueno, uno de los principales problemas de Big Data es que este, es súper emocionante. Pero como es súper emocionante, entonces muchos investigadores, mucha gente joven tal vez que no tiene el entrenamiento en ciencia política, en que yo era culpable en algún momento, recolecciona datos y analiza datos sin tener un objetivo, ¿no? Y entonces uno de los problemas de Big Data es que se analiza Big Data sin saber hacia dónde va o sin tener clara una pregunta de investigación. Entonces esto genera análisis que son muy descriptivos, que en realidad no nos enseñan nada y, y bueno, la verdad que pues, pueden ser como interesantes y bonitos de ver, pero no aprendemos nada en términos de las ciencias sociales. Entonces el gran challenge que tenemos en términos del Big Data es saber que para usar Big Data correctamente tenemos que tener preguntas de investigación como se tenían cuando no había Big Data, ¿no? Es decir, preguntas de investigación coherentes que informen de alguna realidad. Analizar Big Data por analizar Big Data no tiene mucho sentido. Bueno, yo creo que, o sea, está aumentando considerablemente. Hay más y más profesionales que tienen las capacidades de analizarlo. Hay más y más personas viniendo de otras áreas de estudio hacia la ciencia política o hacia las ciencias sociales para utilizar esas herramientas que ellos tienen en esas otras áreas.
para estudiar fenómenos sociales. Entonces digamos que hasta cierto punto hay más mezcla de investigación, porque hasta hace no mucho había como islas de conocimiento, y todavía las existen mucho, en las ciencias sociales existen mucho, pero con más mezcla entre investigadores de diferentes áreas, aprendemos y conocemos mucho más, ¿no? Entonces yo creo que a futuro esa mezcla va a seguir dándose, vamos a seguir utilizando más, este, y, y vamos a poder analizar tal vez eventos más inmediatos. Claro, el Big Data no va a suplantar los tipos de datos tradicionales, porque todavía hacen falta ciertas mediciones, ciertas variables, ciertas cosas que vamos a tener que utilizar. Entonces, pero va a permitir entender o contestar otras preguntas que hasta ahorita no se han podido responder.